a Dios. Que el dolor no me sea indiferente. Y si hablamos de Malvinas a 40 años, no podemos olvidar la importancia del trabajo que llevó adelante el equipo argentino de antropología forense para poder identificar a 115 cuerpos que estaban enterrados en el cementerio de Darwin como soldado argentino solo conocido por Dios. ¿Ustedes escucharon lo que acaba de decir Felicitas? Pusiste el cuerpo, pusiste el alma, pusiste la pasión para reconquistar Malvinas y quedás en el suelo irredento como soldado argentino solo conocido por Dios. Y entonces familiares ofrecen su ADN. Queremos saber la identidad de nuestros muertos, no solo para cerrar un duelo. El informe. En el año 2012 le llega a la expresidenta un pedido de familiares y de organizaciones respecto a la necesidad de poder realizar el trabajo en las islas para la identificación de los soldados argentinos que estaban enterrados bajo la placa Soldado Argentino solo conocido por Dios. En ese contexto el equipo es convocado como parte del equipo conformado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, un equipo que estaba compuesto por representantes de diferentes carteras del Estado, pero muchas familias era la primera vez que el Estado se acercaba. Entonces era un momento de extrema demanda por parte de las familias, ¿no? O sea, una demanda que tenía que ver con, primeramente, no haber recibido noticias oficiales respecto al fallecimiento de su ser querido. Llega al campo con un trabajo preliminar realizado, ¿sí? O sea, una investigación previa. Nosotros contábamos con los informes de Jeffrey Cardoso y del Ministerio británico, donde estaba detallado de qué manera se habían inhumado esos restos, ¿sí? Jeffrey Cardoso es quien llevó adelante lo que fue el trabajo de inhumación de los restos de los combatientes argentinos en el cementerio argentino en Darwin. Cuando llega a Malvinas había una necesidad urgente de poder inhumar los restos de los combatientes argentinos que estaban en diferentes partes de las islas, que habían sido, digamos, enterrados de manera provisoria por los mismos compañeros de trinchera. Las sepulturas que llevaban la placa Soldado Argentino solo conocido por Dios eran 121. Sobre esas 121 se trabajó, no sobre otras, porque era, digamos, parte del acuerdo llevar a cabo solamente la apertura de esas sepulturas. El objetivo de esa misión humanitaria era trabajar en el cementerio argentino en Darwin. No había que trasladarse, la Cruz Roja había montado una morgue temporal dentro del cementerio, así que el trabajo se hacía día a día, viendo las condiciones, sobre todo si había posibilidad de trabajar en una o más sepulturas. Esa sepultura era abierta en el día y era cerrada en el mismo día. Se hacía un inventario de absolutamente todo, de la ropa, de efectos personales. Si había efectos personales que tenían que ver con, como se le llama, un alto contenido emotivo o identificatorio, se separaban para poder entregarlo a la familia en el momento de la posible identificación, y se tomaban las muestras óseas, que eran las que iban a ir al laboratorio. De un total de 121 sepulturas, fueron 122 los restos que se encontraron. En una sepultura había restos de 2 personas, y de ese total de 122, 115 fueron identificados. O sea, nos están faltando de esa primera parte del plan de proyecto humanitario 7 restos para identificar, de los cuales tenemos el perfil genético. Nos está faltando la contraparte, nos está faltando la muestra de los familiares para poder hacer las comparaciones. Cada familia tiene sus tiempos. Para nosotros el familiar es el que marca el tiempo.
en relación a estos temas. Hay familias que no han querido dar su muestra porque para ellos, digamos, el tema está cerrado, ¿no? No necesitan de una identificación. Y, nosotros estamos atentos a cualquier otro requerimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja en relación a trabajar sobre una sepultura colectiva que también puede ser parte de un proyecto futuro. Cada familia tiene su tiempo, decía recién la voz, y eso es cierto. Y el tiempo opera de maneras extrañas, podríamos decir. Cuando nos metemos en estas historias sentimos que el dolor está muy cerca. Parece que todo hubiera sucedido ayer, Horacio. Tal cual. Y seguramente María Alejandra González, que hoy nos está acompañando, que es hermana de Néstor González, uno de los soldados que fue y no volvió a Malvinas. Gracias por estar acá, María Alejandra, con ese poncho que tiene su historia. Gracias por la convocatoria. Este poncho tiene su historia. ¿De quién es ese poncho? Este poncho es de mi hermano, Nombre del hermano. Néstor Miguel González. Para vos es un héroe, es un valiente, o es aquel pibe que fue y quedó en el sol irredente de Malvinas. O todo eso. Seguramente fue un pibe que fue, pero allá todos fueron hombres, defendiendo la bandera argentina. Anda, como dice la canción incluso de Porchetto. Fueron hombres. Ese poncho te lo dio tu hermano en una circunstancia especial, que fue la despedida. Este poncho, Néstor lo lucía cada vez que llevaba las pilchas de paisano, porque era tradicionalista. Claro, es Pampa, es como una guardapampa. De la agrupación tradicionalista La Montonera. De la guardapampa, es una guardapampa. Y bueno, fue una de las últimas prendas que dejó antes de despedirse en La Montonera de nosotros. Y papá y mamá lo despidieron en el regimiento. ¿Así fue? Así fue. ¿No podés olvidar su última mirada? No. No. No, tenía 12 años y fue toda una revolución en esa agrupación tradicionalista que estábamos porque no pensábamos que esto podía llegar. Y llegó. Y llegó. Y llegó. ¿Tuviste alguna, durante la guerra, tuvieron información de él? Tuvimos muchas cartas. ¿De él? De él, a la familia. ¿Qué decía, además de extrañarlos y quererlos? Que no nos preocupáramos. Mira. Que comían ovejas. Sí. Fritas en la misma grasa y que le iba a pasar la receta a papá. Claro. Se acordaba de cada uno y en la última carta nos pide que guardemos un pedazo de torta para su vuelta porque regreso. Había sido el cumpleaños de mamá. ¿Y qué significó para ustedes como familia, para vos, poder reconocerlo, saber finalmente que allí estaba? Para mi familia fue un golpe muy duro, para mis padres llegar en el año 91 y no encontrar un nombre, claro, y elegir tristemente una cruz. Elegir una cruz. Eso fue lo que se pidió, que se eligiera una cruz con y pongan esa leyenda de soldado argentino. Y pongan esa leyenda y que dejaran una flor ahí. Fue 91. En el año 91 el primer viaje que hace la Cruz Pasaron Roja. 11 años. Y en el año 2013, cuando en el 2012 se anuncia la identificación, que se iba a hacer el proceso. ¿Ofreciste sangre? Mi padre, mi papá. ¿Nombre del papá? Raúl Horacio González. Ahí va. Y bueno, tuvimos que esperar mucho. Éramos muchos los que queríamos, pero eran otros los que no. Ahí escuchaba que otros prefieren el silencio de su interior, ¿no? Hasta que en el año 2017, con la cantidad que se necesitaba para llevar a cabo el proyecto, entre los meses de junio y agosto, fueron exhumados los cuerpos y Néstor dio un 99,9% con mi papá. ¿Cómo te lo comunicaron? En la ex-ESMA. Mirá vos, recién estábamos... Con esa persona increíble que estaba mirando, que es Virginia Urquizu, con Moira Villarroel, con Mariano Flores, bueno, con Mercedes, Maco. Y es cerrar un capítulo porque también pudiste saber cómo estaba, qué cosas llevaba consigo, ¿no? Exactamente. Él llevaba consigo un carretel de hilo rojo que digo que me unió. Un carretel de hilo rojo. Conocés la historia del hilo rojo, ¿no? Sin dudas fue una señal porque a partir de ahí logró unirme a personas increíbles, como son los familiares de los caídos. Claro. La familia no es la única historia, sino que muchas familias atraviesan
padres en silencio, Padres en silencio. que no pudieron reclamar, pero que llevaron con orgullo esta historia, pero también con mucho dolor y olvido. ¿En tu casa hay una foto de tu hermano? Hay una foto del hermano donde se le pone flores, Claro. donde están parte de los restos de mis papás. ¿Y dónde cayó él? En Willersrich, ¿Dónde queda eso? enfrente de Puerto Argentino. Sí. ¿Y Es se sabe una- qué pasó, una qué lomada. batalla o qué pasó ahí? Iba en apoyo de Él, los que habían... con su cuerpo. Con su cuerpo, en apoyo de los que habían combatido en el Monte London. Es decir, no iba con ningún motorizado, iba él con sus piernas y su cuerpo. Exactamente. Y ahí perdió. Y ahí cayó el 13 de junio, entre el 12 y el 13. Hasta la certeza de la fecha tenés. Gracias a un compañero. Se pudo reconstruir, claro. Se pudo reconstruir la historia y tuve la fortuna de llegar al mismo lugar donde cayó. ¿Y cómo fue llegar ahí? Muy duro, pero era tan lindo el día y el cielo tan celeste y blanco, y junto a mi hermana y excombatientes de la SEMA, que son mis hermanos, que nos abrazamos y sentimos mucha paz. ¿Sabe qué sentí mientras me lo estás contando? Que él volvía a nacer. Que volvía a nacer, no que moría, que volvía a nacer en vos y en todos aquellos que no solo están cerca de ustedes, sino también en nosotros. Gracias. Estamos más cerca de lo que vos crees, ¿eh? Gracias, Horacio, y mientras no los olviden, ellos no van Así a será. volver a morir. Así será. Gracias, Alejandra. Muchas por estar gracias a aquí. ustedes. querida. Vamos